consumir ajo, o realmente aprovechar sus propiedades. Ahora bien, hay otro factor que también influye mucho, y que casi nadie toma en cuenta: el estómago vacío. Consumir ajo antes de dormir, cuando el estómago está relativamente vacío, puede facilitar que sus compuestos se absorban de forma más directa, sin tantas interferencias, sin tanta competencia con otros alimentos. Pero cuidado. Esto no significa que sea ideal para todo el mundo. Algunas personas pueden notar una ligera sensación de calor o incomodidad. Y eso es completamente normal en ciertos casos. El cuerpo está reaccionando. Ahora que conoces la forma correcta, todo empieza a tener más sentido. Porque no se trata solo de comer ajo. Se trata de cómo, cuándo y de qué manera lo haces. Y aquí es donde todo se conecta. Porque cuando aplicas correctamente este proceso durante varios días, los efectos comienzan a acumularse. Y lo que ocurre en el día 6 y 7 puede sorprenderte aún más. No por ser algo extremo, sino porque es un cambio interno que muchas personas no esperaban sentir. Llegamos al punto donde todo empieza a tomar forma. Han pasado varios días. Tu cuerpo ha estado recibiendo de manera constante los compuestos del ajo. Y ahora, algo cambia. No de forma brusca. No de manera exagerada. Pero sí lo suficiente como para que muchas personas se detengan y piensen: algo está pasando. En el día 6 y 7 el cuerpo ya no está reaccionando. Está adaptándose. Y esa diferencia es clave. Porque cuando el cuerpo se adapta, significa que ha comenzado a integrar ese estímulo como parte de su funcionamiento. Algunas personas describen una sensación interesante al despertar. No es solo energía. Es más bien una sensación de ligereza interna. Como si el cuerpo estuviera trabajando de forma más ordenada, más equilibrada. Aquí entra en juego otro aspecto importante del ajo. Su relación con la circulación. El ajo ha sido estudiado por su capacidad de influir en ciertos procesos relacionados con el flujo sanguíneo. Y aunque no es algo que puedas ver directamente, tu cuerpo sí lo percibe. Especialmente durante la noche, cuando el organismo entra en un estado más profundo de recuperación. Ahora bien, hay algo que muchas personas no esperan. Y ocurre precisamente al completar estos 7 días. No es físico. No es visible. Pero es muy real. Algunas personas comienzan a sentir una especie de claridad mental al despertar. Como si su mente estuviera menos cargada. Más despejada. ¿A qué se debe esto? No hay una única respuesta. Pero cuando el cuerpo descansa mejor, cuando la digestión es más ligera, cuando el organismo está menos saturado, todo eso se refleja en cómo te sientes al iniciar el día. Pero aquí viene algo aún más interesante. No todas las personas experimentan lo mismo. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué algunas personas sienten cambios y otras no notan absolutamente nada? La respuesta está en varios factores. Y uno de los más importantes es algo que casi nadie considera: el estilo de vida completo. El ajo no actúa en aislamiento. No es un interruptor mágico. Es una pieza dentro de un sistema mucho más grande. Si una persona duerme mal, si su alimentación es desequilibrada, si vive bajo estrés constante, los efectos pueden ser mucho más sutiles. En cambio, cuando el cuerpo está en mejores condiciones, los cambios pueden ser más notorios. Y aquí es donde muchas personas cometen un error de percepción. Esperan resultados extremos, rápidos, visibles. Pero lo que realmente ocurre con el ajo es más profundo. Es un trabajo interno, progresivo y silencioso. Ahora bien, hay otro punto del que casi nadie habla. Y que puede hacer que algunas personas decidan detener esta práctica. No porque sea malo, sino porque el cuerpo envía señales. Y entender esas señales es clave. Aquí es donde debes prestar mucha atención. Porque aunque el ajo es un alimento natural, eso no significa que el cuerpo siempre reaccione de la misma manera. Y en algunos casos, pueden aparecer ciertas señales que no deberías ignorar.
Durante estos 7 días, algunas personas experimentan sensaciones diferentes. No necesariamente negativas, pero sí lo suficientemente claras como para hacerte detener y observar. Por ejemplo, puede aparecer una ligera sensación de calor en el estómago, o una incomodidad leve después de consumirlo. Esto ocurre porque el ajo es un alimento intenso. Tiene compuestos activos que pueden estimular el sistema digestivo. En otros casos, algunas personas notan un leve malestar digestivo o cierta sensibilidad. Esto no significa que el ajo sea malo. Significa que tu cuerpo está reaccionando. Y aquí viene lo importante. Cada cuerpo es diferente. Lo que funciona para unos puede no funcionar igual para otros. También hay algo que muchas personas experimentan, pero no siempre mencionan. El famoso olor corporal o en el aliento. Sí, el ajo puede reflejarse en el cuerpo de formas externas. Y aunque esto no afecta la salud directamente, sí puede ser incómodo en la vida diaria. Pero más allá de estas señales visibles, hay algo mucho más importante. Y es saber cuándo detenerse. Si notas molestias constantes. Si el malestar aumenta. O si tu cuerpo claramente no se siente bien. Lo más recomendable es escuchar esas señales. El objetivo no es forzar al cuerpo. Es acompañarlo. Aquí es donde muchas personas cometen otro error. Piensan que más es mejor. Que si un diente de ajo ayuda, 2 o 3 serán aún mejores. Pero no. En nutrición, el equilibrio es clave. Un solo diente de ajo al día suele ser suficiente para este tipo de práctica. Más no siempre significa mejores resultados. Y en algunos casos, puede ser contraproducente. Ahora bien, hay algo que muy pocas personas consideran. Y que puede cambiar completamente la experiencia. No se trata solo del ajo, sino de con qué lo combinas, o qué haces después. Porque existen pequeñas acciones que pueden reducir molestias, mejorar la experiencia y hacer que el proceso sea mucho más llevadero. Y cuando conoces estos detalles, todo se vuelve más fácil. Ahora que ya sabes que el ajo puede generar ciertas sensaciones, como hacerlo más llevadero para tu cuerpo. Porque sí, hay formas de consumirlo que marcan una gran diferencia. Primero, algo simple pero muy efectivo. Después de machacar el ajo y esperar esos minutos clave, puedes acompañarlo con un poco de agua tibia. Esto ayuda a que el sabor sea menos intenso y facilita su paso por el sistema digestivo. Otra opción que muchas personas utilizan es combinarlo con una pequeña cantidad de ají natural. No solo mejora el sabor, también hace que la experiencia sea más suave. Y para algunos, incluso más agradable. También puedes optar por tomarlo justo unos minutos antes de acostarte. No demasiado temprano. Pero tampoco justo después de una comida pesada. El momento influye más de lo que parece. Y aquí viene un pequeño truco que pocos conocen. Después de consumir ajo, puedes masticar un poco de perejil o unas hojas de menta. Esto puede ayudar a reducir el olor en el aliento. Pequeños detalles, pero que cambian completamente la experiencia. Ahora bien, cuando aplicas estos ajustes, el proceso se vuelve más cómodo. Y eso permite algo muy importante: la constancia. Porque al final, los cambios reales vienen de lo que haces de forma repetida. Y justo cuando el cuerpo ya se ha adaptado. Cuando ya ha superado las molestias iniciales. Es cuando empieza una nueva fase. Una fase donde algunas personas reportan algo interesante relacionado con su descanso. En la siguiente página vamos a entrar en un punto clave: la relación entre el ajo y la calidad del sueño. Dormir no es solo descansar. Es uno de los procesos más importantes para la recuperación del cuerpo. Mientras duermes, tu organismo repara tejidos, regula funciones internas y equilibra múltiples sistemas. Y aquí es donde el ajo puede tener un papel curioso. No porque te haga dormir de inmediato, sino porque puede influir en cómo tu cuerpo entra en ese estado de descanso. Algunas personas, después de varios días consumiéndolo, notan que su sueño se siente diferente, más profundo,
más continuo. Como si el cuerpo lograra relajarse de una manera más natural. Esto no ocurre en todos los casos. Pero cuando sucede, suele estar relacionado con un mejor equilibrio interno. Menos pesadez. Mejor digestión. Menos incomodidad nocturna. Y cuando el cuerpo está más cómodo, el descanso mejora. Pero aquí hay algo interesante. No es que el ajo provoque sueño. Es que puede ayudar a que el cuerpo esté en mejores condiciones para descansar. Y eso cambia todo. Ahora bien, si el descanso mejora, ¿qué crees que ocurre al día siguiente? Exacto. El despertar también cambia. En la siguiente página vamos a descubrir algo que muchas personas empiezan a notar sin darse cuenta. Cómo cambia tu energía al despertar después de varios días consumiendo ajo. Despertar por la mañana es uno de los momentos más reveladores del día. Es cuando realmente puedes notar si tu cuerpo ha descansado. O si algo no está funcionando bien. Después de varios días consumiendo ajo antes de dormir, algunas personas comienzan a notar un cambio sutil pero importante. No es una energía explosiva. No es como tomar café. Es algo más estable. Más constante. Se sienten menos pesados. Más despejados. Más presentes. Y esto tiene sentido. Porque cuando el cuerpo descansa mejor, cuando la digestión es más ligera, cuando el organismo trabaja con menos carga, todo eso se refleja al despertar. No es un cambio inmediato. Pero sí es progresivo. Y aquí es donde muchas personas empiezan a conectar los puntos. Empiezan a entender que pequeños hábitos pueden generar grandes diferencias con el tiempo. Pero aún hay algo más profundo que ocurre. Algo que no se ve, pero que puede estar pasando dentro de tu cuerpo. Mientras duermes, tu cuerpo no se apaga. Todo lo contrario. Es en ese momento cuando se activan algunos de los procesos más importantes para tu bienestar. Tu organismo entra en una especie de modo interno, donde comienza a reparar tejidos, equilibrar funciones y reorganizar lo que ocurrió durante el día. Y aquí es donde el ajo puede estar presente, sin que lo notes. Sus compuestos activos, que ingeriste antes de dormir, siguen circulando. Siguen interactuando. No de forma agresiva, sino constante. Algunas personas describen este proceso como una sensación de ligereza interna al día siguiente. Como si el cuerpo hubiera trabajado mejor durante la noche. Pero hay algo más profundo aún. El cuerpo no solo repara. También regula. Y cuando ciertos procesos se regulan mejor, todo empieza a funcionar de forma más equilibrada. No es algo que puedas medir fácilmente. Pero sí algo que puedes empezar a sentir con el tiempo. Ahora bien, algunas personas, después de notar ciertos cambios, deciden continuar. No por obligación, sino porque sienten que su cuerpo responde. Y cuando esto ocurre, los efectos dejan de ser algo puntual. Y pasan a formar parte de tu rutina. Pero aquí hay algo importante. No se trata de hacerlo todos los días sin pausa. El cuerpo también necesita equilibrio. Algunas personas optan por consumir ajo durante algunos días, descansar otros, y luego retomarlo. Esto permite mantener una relación más natural con el alimento. Sin forzar. Sin saturar. Y aquí aparece un concepto clave en la salud integral. La sostenibilidad. Lo que realmente genera cambios no es lo extremo. Es lo que puedes mantener en el tiempo. Ahora bien, cuando este hábito se integra de forma equilibrada, puede formar parte de un estilo de vida más consciente. Pero hay algo que debes tener claro. El ajo no es una solución mágica. Es una herramienta más. Y cuando lo entiendes así, todo cambia. En la siguiente página vamos a aclarar uno de los puntos más importantes. Los mitos más comunes sobre el ajo que pueden confundirte. A lo largo del tiempo, el ajo ha sido rodeado de muchas creencias. Algunas tienen base real. Otras no tanto. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Uno de los mitos más comunes es pensar que el ajo cura todo. Pero la realidad es diferente.
El ajo es un alimento con compuestos interesantes. Pero no reemplaza una alimentación equilibrada. Ni un estilo de vida saludable. Otro mito. Pensar que más cantidad significa más beneficio. Como ya vimos antes. El exceso no siempre es mejor. También existe la idea de que los efectos son inmediatos. Pero en la mayoría de los casos, los cambios son graduales. Y esto es clave entenderlo. Porque cuando tienes expectativas irreales, puedes frustrarte fácilmente. La verdad es más simple. Y más poderosa. El ajo puede formar parte de una alimentación consciente. Pero no es una solución aislada. Y cuando lo ves así, puedes aprovecharlo mejor. Ahora bien, hay un punto que pocas personas consideran, pero que puede cambiar completamente la experiencia. La calidad del ajo. En la siguiente página vamos a descubrir por qué no todos los ajos son iguales y cómo elegir el mejor. Puede parecer algo sin importancia. Pero no todos los ajos son iguales. La forma en que se cultiva, cómo se almacena y su frescura influyen directamente en su calidad. Un ajo fresco suele tener una textura firme, un olor más intenso y una mayor concentración de compuestos activos. En cambio, un ajo viejo o mal conservado puede haber perdido parte de su potencia. Por eso, si decides incorporar este hábito, es recomendable elegir ajos de buena calidad, preferiblemente frescos, bien conservados y, si es posible, de origen natural. Pequeños detalles, pero que marcan diferencia. Ahora bien, cuando eliges mejor y aplicas correctamente todo lo que has aprendido, el proceso se vuelve más coherente. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Quiénes deberían tener más precaución con este hábito? En la siguiente página vamos a ver a personas deben tener especial cuidado al consumir ajo antes de dormir. Aunque el ajo es un alimento natural, no significa que sea adecuado para todos en todas las situaciones. Hay personas que deben tener más cuidado. Por ejemplo, quienes tienen un sistema digestivo sensible pueden experimentar molestias con mayor facilidad. También personas que ya siguen ciertos tratamientos deben ser más conscientes antes de incorporar cambios en su alimentación. Esto no significa evitarlo completamente, pero sí hacerlo con más atención. Escuchar al cuerpo es fundamental. Porque al final, nadie conoce mejor tu cuerpo que tú mismo. Y cuando aprendes a interpretar sus señales, puedes tomar decisiones más acertadas. Ahora bien, ya hemos visto beneficios, errores, mitos y precauciones. Pero aún falta algo importante. Cómo integrar todo esto en tu vida diaria de forma realista. En la siguiente página vamos a cerrar todo con una visión clara y práctica. Después de todo lo que has descubierto, la pregunta final es simple. ¿Vale la pena hacerlo? Y la respuesta no es un sí o un no absoluto. Depende de ti, de tu cuerpo, de tu estilo de vida, de cómo lo aplicas. El ajo puede ser una herramienta interesante, pero no es una solución mágica. Lo realmente poderoso es la combinación de pequeños hábitos. Dormir mejor, comer más natural, reducir el estrés, ser constante. Y dentro de ese conjunto, el ajo puede tener su lugar. No como protagonista absoluto, sino como parte de algo más grande. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar soluciones rápidas. Y empiezas a construir bienestar real. Pero aún queda una reflexión final. Algo que puede cambiar completamente la forma en la que ves la alimentación. Después de todo lo que has descubierto, es momento de ver esto desde una perspectiva más profunda. Porque el ajo no es el verdadero protagonista de esta historia. El verdadero protagonista eres tú. Tus hábitos. Tus decisiones diarias. Tu constancia. El ajo simplemente es un recordatorio de que pequeños cambios pueden tener un impacto acumulativo. Cada noche que decides cuidar lo que consumes. Cada vez que eliges algo más natural. Cada pequeño ajuste suma.
Y aunque los resultados no siempre son inmediatos, el cuerpo guarda memoria. Recuerda lo que haces de forma repetida. Se adapta. Responde. Y eso es lo realmente poderoso. Pero hay algo más. Algo que muchas personas descubren después de probar este tipo de hábitos. Empiezan a prestar más atención. A lo que comen. A cómo duermen. A cómo se sienten. Y sin darse cuenta, empiezan a cambiar más cosas. En la siguiente página vamos a entrar en esa transformación silenciosa. Al principio, todo empezó con algo simple. Un diente de ajo antes de dormir. Pero ahora, ya no se trata solo de eso. Se trata de conciencia. Porque cuando empiezas a notar pequeños cambios, algo dentro de ti despierta. Empiezas a hacerte preguntas. ¿Y si mejoro también mi desayuno? ¿Y si duermo un poco antes? ¿Y si reduzco ciertos alimentos? Y sin darte cuenta, estás construyendo un nuevo patrón. Uno más alineado con tu bienestar. Eso es lo que muchas personas no ven. No es el ajo en sí. Es el inicio de un cambio más grande. Y cuando ese cambio se mantiene, los resultados dejan de ser temporales. Y se vuelven parte de tu vida. Pero aún hay algo importante que debes recordar. En la siguiente página vamos a cerrar con una verdad clave que pocas personas aceptan. Aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. No existe un alimento perfecto. Ni el ajo. Ni ningún otro. No hay soluciones mágicas. No hay atajos. Lo que sí existe es la constancia. La suma de decisiones pequeñas, repetidas a lo largo del tiempo. Eso es lo que realmente transforma tu salud. El ajo puede ayudarte. Puede acompañarte. Puede aportar. Pero no reemplaza una buena alimentación. Un buen descanso. Un estilo de vida equilibrado. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar el secreto. Y empiezas a construirlo. Ahora sí. Es momento de cerrar este proceso. Después de estos 7 días. Y de todo lo que has aprendido. Quizá veas el ajo de otra manera. Ya no como un simple ingrediente, sino como una herramienta. Una pequeña pieza dentro de un sistema mucho más grande. Y lo más importante. Ahora tienes información. Sabes cómo consumirlo. Sabes qué esperar. Sabes qué evitar. Y eso te da algo muy valioso. Control sobre tus decisiones. Porque al final, la salud no se trata de hacer cosas perfectas, sino de hacerlas con intención. Y cuando actúas con intención, todo cambia. Ahí es donde ocurre la transformación real. Si este contenido te ayudó a ver. Ahora sí. Cerramos con el mensaje más importante. Si has llegado hasta aquí, ya sabes algo que muchas personas ignoran. Tu salud no depende de un solo alimento. Depende de lo que haces cada día. El ajo puede ser un comienzo. Un impulso. Un pequeño paso. Pero el verdadero cambio ocurre cuando decides cuidarte de forma constante. Cuando eliges mejor. Cuando escuchas tu cuerpo. Cuando construyes hábitos. Ahí es donde ocurre la transformación real. Si este contenido te ayudó a ver la nutrición de una forma diferente, suscríbete y dale like. Porque aquí seguimos descubriendo cómo los alimentos naturales pueden formar parte de una vida más saludable, consciente y equilibrada. Y recuerda siempre esto. No se trata de hacer algo perfecto. Se trata de hacer lo posible, todos los días. Y si te dijera que un pequeño diente de ajo, algo tan común en tu cocina, podría activar cambios sorprendentes en tu cuerpo, mientras duermes. Sí, mientras duermes. La mayoría de las personas usa el ajo solo para dar sabor a sus comidas. Pero muy pocos saben que, cuando se consume en el momento adecuado, puede convertirse en un aliado silencioso para tu salud. Ahora imagina esto. Te acuestas por la noche, tu cuerpo entra en modo reparación, tus órganos comienzan a trabajar de forma más eficiente, y justo en ese momento, ciertos compuestos naturales empiezan a actuar desde dentro. No es magia. Es biología. Y aquí viene lo más interesante.
Comer ajo antes de dormir durante 7 días seguidos puede provocar cambios que muchas personas no esperan. Pero hay un detalle clave que casi nadie menciona. Y que puede marcar la diferencia entre obtener beneficios o no notar absolutamente nada. Antes de revelarlo, recuerda. Suscríbete y dale like porque aquí descubrirás cómo los alimentos naturales pueden transformar tu salud de forma real y consciente. El ajo ha sido utilizado durante miles de años, no solo como alimento, sino como un elemento clave en diferentes tradiciones relacionadas con el bienestar. En su interior contiene compuestos activos muy potentes. Uno de los más conocidos es la alicina. La alicina se libera cuando el ajo se corta, se machaca o se mastica. Y es precisamente este compuesto el que le da al ajo muchas de sus propiedades más interesantes. Pero aquí es donde empieza lo que pocos comprenden. El momento en el que consumes el ajo puede influir en cómo tu cuerpo lo procesa. Durante el día, tu organismo está enfocado en múltiples tareas. Digestión, movimiento, estrés, actividad mental. Pero por la noche, todo cambia. El cuerpo entra en un estado más profundo de recuperación. Y es en ese estado donde ciertos alimentos pueden tener un impacto distinto. Más directo. Más silencioso. Más profundo. Ahora bien, ¿qué ocurre exactamente en la primera noche cuando consumes ajo antes de dormir? Algunas personas reportan una sensación curiosa. No es inmediata. No es evidente. Pero algo empieza a moverse internamente. El sistema digestivo comienza a procesar los compuestos del ajo. El organismo entra en contacto con sustancias que tienen efectos conocidos en diferentes funciones corporales. Y aunque no lo percibas de forma consciente, tu cuerpo sí lo nota. Sin embargo, lo que sucede en la primera noche es solo el inicio. Porque el verdadero cambio comienza cuando esta práctica se repite. Día tras día. Noche tras noche. Durante 7 días. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque a partir del tercer y cuarto día, muchas personas comienzan a notar cambios más evidentes. Cambios que pueden estar relacionados con la sensación de ligereza, la digestión, el descanso, incluso el nivel de energía al despertar. Pero hay un punto específico, justo alrededor del día 5, donde ocurre algo que casi nadie espera. Y es precisamente ahí donde la mayoría se sorprende. En la siguiente página, vamos a profundizar en lo que realmente empieza a ocurrir dentro del cuerpo a partir de ese momento. Y por qué el ajo, consumido de esta manera, puede tener un efecto más profundo de lo que parece. Ahora sí, lo que comienza a suceder dentro de tu cuerpo a partir del tercer día no es casualidad. Es acumulativo. El ajo no actúa como un interruptor que se enciende de inmediato. Actúa más bien como una señal constante que tu cuerpo empieza a reconocer. Uno de los primeros sistemas que responde es el sistema digestivo. Uno de los primeros sistemas que responde es el sistema digestivo. Aunque no siempre se percibe de forma evidente, muchas personas comienzan a notar una sensación diferente al despertar. Menos pesadez. Menos inflamación. Una digestión más ligera. Esto sucede porque el ajo contiene compuestos que pueden influir en el equilibrio interno del sistema digestivo. Pero aquí hay un detalle importante. No se trata de un efecto inmediato ni milagroso. Es un proceso gradual, que depende de la constancia. A medida que avanzan los días, el cuerpo empieza a adaptarse. Y aquí es donde entramos en un terreno aún más interesante. Porque el ajo no solo interactúa con la digestión. También entra en juego con uno de los sistemas más importantes del cuerpo. El sistema inmunológico. Durante la noche, mientras duermes, tu cuerpo realiza procesos de reparación. Es como si hiciera mantenimiento interno. Y en ese momento, los compuestos del ajo pueden estar presentes, interactuando con esos procesos. No lo ves. No lo sientes de inmediato. Pero está ocurriendo. Alrededor del cuarto día, algunas personas comienzan a notar algo curioso. Se despiertan con una sensación diferente. No necesariamente más energía explosiva. Pero sí una sensación más estable. Más equilibrada. Como si el cuerpo estuviera funcionando de forma más fluida. Y entonces llegamos al punto clave. El día 5. Aquí es donde muchas personas reportan el cambio más notable.
Pero no es lo que la mayoría imagina. No es algo espectacular o dramático. Es más sutil, pero profundo. Algunas personas describen una mejor calidad de sueño, menos sensación de pesadez al despertar, mayor claridad mental en las mañanas. Y aunque estos efectos pueden variar, hay algo en común. El cuerpo empieza a responder de manera más evidente.